Hola, bienvenidos a este vídeo de ejercicios básicos de acuarela, que es la segunda parte del de materiales que ves arriba y que podéis encontrar en el link de arriba. Tenemos entonces preparado el papel, las paletas, los colores, los cuencos para colores y dos cuencos de agua, uno de agua limpia y otro de agua sucia. También algún papel de cocina para secar y un papel pequeño para muestras. Para empezar estos ejercicios voy a usar una hoja tamaño A4, esta concretamente es de papel Arches de 200 gramos, y lo que voy a hacer es, para organizarme un poquito, dividirla en 12 cuadrados. Esto lo podéis hacer previamente con la regla, calculando un poquito el espacio que queréis, o lo podéis hacer a mano simplemente haciendo 12 cuadrados en la hoja para que sepáis más o menos dónde poner cada ejercicio si lo queréis repetir en casa. Yo lo que voy a hacer son 12 ejercicios muy sencillitos de acuarela, lo más básico para empezar y para ir soltando un poco la mano y perderle el miedo a la acuarela, que aunque es un medio complicado de conseguir exactamente 100% lo que quieres, no es muy complicado de aplicar lo más básico si conoces las técnicas así fundamentales. Entonces es cuestión de practicar, empezar, no querer hacer aquí un cuadro de 50 por 70 de momento, sino ir practicando en cuadraditos pequeños, pequeños ejercicios de acuarela hasta que os acostumbréis a usar el agua debidamente en su proporción, a jugar también con el tiempo y con una serie de factores que iremos viendo y técnicas que iremos conociendo en este vídeo. Ya tengo aquí los 12 cuadrados y vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Este primer ejercicio va a ser muy sencillo, va a ser simplemente dar un color que tengo ahí a la izquierda preparado con la densidad correcta de agua que me interesa. Lo voy a probar un poquito en la paleta para conseguir la concentración que quiero, añadiéndole más o menos agua. Y ahora, cuando ya estoy listo, sobre el papel seco, tal cual, voy a empezar a hacer todo este cuadrado. Empiezo por los bordes para que me queden bien delimitados y bien marcados. Y luego ya voy rellenando lo más rápido posible todo el interior para que no se seque y quede bastante homogéneo. Este segundo ejercicio se va complicando un poquito, es hacer un degradado sobre húmedo. Sobre húmedo quiere decir que previamente mojamos el papel con agua muy limpia. Aquí es fundamental que el agua sea totalmente limpia, por eso lo de los dos cuencos, uno con agua para limpiar los pinceles y otro que tiene que tener el agua siempre totalmente limpia, porque si tiene un poco de resto de pintura quedaría el fondo manchado de ese color de pintura. Entonces damos una capa uniforme que no sobre pero que tampoco falte. Si lo veis a la luz veréis que esa parte del centro del cuadrado ya está brillante, quiere decir que está húmeda. Entonces en la parte superior de arriba cogemos con bastante cantidad de pintura y vamos haciendo como un tercio del cuadrado de ese color. Veis que la parte de arriba en el borde ya va siendo bastante nítido, pero la parte de abajo, como se va fundiendo con el agua, queda como más degradado. Conviene que tenga la misma cantidad de agua en toda la anchura, porque si no hay partes como esa central que se pueden extender un poquito más porque tenía un poquito más de pintura. Entonces, con un pincel limpio totalmente, con agua limpia, vamos a ir haciendo rayas horizontales solo con agua para que esa diferencia del degradado del centro a los laterales pues se vaya difuminando un poquito. Esto hay que hacerlo siempre con un pincel muy limpio porque si no estropeáis el degradado. Una vez que ya tenéis eso hecho, podéis ir intensificando la parte de arriba poquito a poco. Primero añadiendo color solo al borde, luego bajando un poquito más y la idea es que vaya el color de muy intenso arriba a blanco del todo abajo.
Este es un degradado que queda bonito, pero es complicado porque depende de la cantidad de agua que tengáis, depende de la eh, cantidad de pintura que pongáis, puede salir una cosa u otra. Podéis ir moviendo el papel como estoy haciendo yo para que corra el agua hacia un sitio o hacia otro. Aquí lo podéis inclinar también un poquito hacia el lado que queréis para que corra la pintura hacia el borde oscuro. Si veis que en el borde oscuro se va acumulando mucho, lo movéis. En este segundo degradado no vamos a humedecer previamente el papel, sino que vamos a trabajar sobre seco. Entonces aplicamos en un tercio del cuadrado, aplicamos el color celeste, el color azul cobalto que he usado al principio. Veis que al hacerlo sobre seco queda bastante más intenso que sobre húmedo, que eso es otra cosa importante también, que el color, cuanto más seco esté el papel, más concentrado va a quedar. En la parte de abajo voy a dar agua simplemente, todo el tercio inferior del cuadrado, y hasta llegar casi al límite. Y entonces ahora limpio del todo el pincel para que quede muy limpio y cojo más agua y ahora ya me voy a meter en la banda que he dado. Como veis, al tocar la banda, esta parte del cuadrado que he hecho se me diluye un poquito, se mezcla con el agua y entonces ahora ya es cuestión de ir dándole poquito a poco, ir empujando la pintura para abajo para que se vaya mezclando con el agua, pero como veis, de esta forma controlamos bastante más la forma que va a tener el degradado. Si os fijáis en la izquierda, el degradado ha quedado bien, pero bastante irregular, lo cual os puede venir bien en algunas circunstancias, pero si queréis controlar mucho más el degradado, es mejor hacerlo sobre seco porque controláis bien la dirección del degradado. Entonces, resumiendo, para que vayáis tomando nota, hemos hecho primero el color plano sobre seco, luego un degradado sobre húmedo, mojando previamente el papel, y finalmente hemos hecho un degradado sobre seco, sin mojar previamente el papel y aplicando la pintura en la parte de arriba y luego con agua limpia ir difuminándola para que baje y haga el degradado. Ahora vamos a hacer un degradado sobre seco también y un poco diferente, que es mezclando dos colores. Empezamos haciendo un rectángulo azul en la parte de arriba, más o menos un tercio del cuadrado. Y ahora vamos a poner en la parte de abajo una banda igual, simétrica hacia abajo, que va a ser de un color ocre, bastante intenso, formando como si fuera una bandera, digamos. Ahora, con agua muy limpia, vamos a mojar toda la parte central simplemente con agua transparente, procurando en principio no llegar a los bordes de los dos colores, simplemente a la banda de agua. Y cuando estéis listos y tengáis las tres partes, vais metiendo un poquito en la parte de arriba para que se difumine el color y vaya bajando un poquito. Limpiáis el pincel, es importante para que no tenga restos de azul. Y hacéis lo mismo con la banda de abajo para que todo el borde superior de esa banda ocre se vaya mezclando con el blanco de aquí y haga un degradado. Aquí es importante que haya siempre un punto donde no se mezclen los colores, que aparezca el papel en blanco, porque si no lo que hacéis es simplemente mezclar los dos colores, el azul con el ocre, y nos queda el mismo efecto un poco de degradado, como si tuvierais, por ejemplo, un amanecer así con niebla, veis el cielo arriba que va degradando hacia el horizonte y luego en la tierra también el borde del horizonte está un poco difuminado por la niebla.
Pues ese efecto más o menos pues se puede conseguir de esta forma, pero recordad siempre que hay que dejar un poquito en blanco en medio para que se note bien el degradado, que va yendo hacia blanco y del blanco va hacia el segundo color. Este degradado, mientras que se va secando, podéis ir retocándolo un poquito, añadir un poquito de color en las dos partes de color hasta que tengáis el efecto deseado. Entonces este ponemos aquí que es degradado sobre seco y con dos colores. Si veis que se os mezclan un poquito los colores, con un trozo de papel de cocina absorbente podéis mojar toda la parte del centro para secar un poquito ahí y que realmente quede blanco ahí. Una cualidad muy importante que tiene la acuarela es la transparencia. He dibujado un cuadrado en un color claro como el amarillo, que tiene que estar muy seco, por eso lo he hecho previamente para que dé tiempo a que seque, y ahora que ya está completamente seco voy a dar otro cuadrado que se corte un poquito, que esté por encima y que sobresalga y que sea del mismo color azul que he dibujado arriba. Como veis, este cuadrado, al darlo sobre el amarillo que ya está seco del todo, lo que hace es que el color azul se transparenta sobre el amarillo y forma un verde. La parte de fuera del cuadrado amarillo mantiene su color azul original, pero la parte en que está tocando al amarillo forma un verde. Eso es por la transparencia, que es una cualidad muy buena de la acuarela. La acuarela no solo puede darse con pincel, sino también, por ejemplo, con una esponja. Mojáis la esponja en acuarela bastante líquida y vais dando poco a poco, sin saliros mucho del cuadrado, vais llenando todo el cuadrado con la esponja y queda una trama muy interesante que puede valer para hacer distintas texturas. Otra forma de aplicar la acuarela puede ser salpicando gotas de acuarela sobre el papel. Para esto es importante que reservéis todo lo que no sea el papel que queráis manchar, toda la parte de fuera, hacéis como una especie de marco que puede ser con unos papeles simplemente o puede ser con cinta de carrocero, pero de momento, como es un cuadrado muy básico, me vale con estos papeles. Tapáis todo lo que no queréis que se manche y ahora vais a coger con el pincel y acuarela bastante líquida pero bastante cargada también de pintura y vais golpeando el pincel sobre, con una mano lo aguantáis y con la otra, con los dedos lo golpeáis para que forme unas gotas sobre el papel. Es interesante que lo hagáis en distintas direcciones para que no salgan las gotas en el mismo sentido todas, y ahora con un segundo color, por ejemplo, también podéis salpicar por encima del primero y las gotas que coincidan unas con otras pues se fundirán dejando un efecto así muy interesante, bastante aleatorio, pero bueno, cuanto más cerca estéis del papel, más pequeñas van a ser las gotas y cuanto más grande sea el pincel y más agua cojáis, más grandes van a ser las gotas y más diluidas. Una vez que acabéis, quitáis los papeles de alrededor y vais a ver que el efecto es muy interesante y también lo podéis usar para hacer distintos tipos de texturas. Si tenéis, por ejemplo, una pared así muy rugosa con muchos colores, os puede valer primero dar el efecto de esponja y segundo dar un poquito de salpicado por encima cuando esté seco. Entonces, resumiendo de nuevo, hemos hecho una transparencia ahí a la izquierda, donde veis que los colores se mezclan. Luego hemos aplicado la esponja y por último hemos aplicado salpicaduras. Las veladuras son capas de pintura muy diluida, muy suave, que se dan sobre otra pintura. Entonces, en este caso, he dado primero un fondo
negro para hacer un fondo de una silueta, de un camino. Y mientras que está húmedo todavía ese fondo que he dado, aunque ya ha pasado un minuto o dos desde que lo di, le doy con un ocre así muy diluido por todo, por encima de toda la pintura. Veis que al principio he dado por arriba, ahora ya sigo dando por encima de todo el negro. Y ese negro que estaba húmedo se está fundiendo ahora con la veladura que he dado de la parte de arriba. Esto hace que quede un paisaje como si fuera así un poco en niebla. Y ahora voy a hacer ese mismo efecto, pero sobre el color negro, más o menos el mismo dibujo, pero totalmente seco ya. Esto quiere decir que yo, aunque dé la veladura por encima de este cuadrado, voy a empezar por arriba para hacer como antes toda la parte del cielo. Y luego cuando llegue a la parte negra no se me va a fundir el color ocre con el negro y entonces se me va a quedar mucho más nítido. Sería un día ya no tan con tanta neblina y eso, sino mucho más nítido. Veis que el dibujo de la izquierda se ha difuminado ya prácticamente del todo y este que estoy haciendo ahora se queda muy nítido. Esto es bueno para hacer efectos de niebla y eso, la parte de primera que he dado, pero es un poco incontrolable también. Otra cosa que podéis hacer con la veladura es, mientras que está húmedo, pues con un papel limpio podéis ir abriendo un poquito de hueco y haciendo como unas nubes ahí que quedarán bastante marcadas, aunque tendrán todavía un poquito del mismo tono ocre que hemos dado al principio. Entonces, resumiendo, eran veladuras sobre húmedo, sobre pintura húmeda y veladura sobre seco. Ahora vamos a hacer un efecto de fusión de colores, para lo cual voy a hacer un fondo amarillo claro con mucha agua, que quede bastante húmedo. Y de una forma muy rápida, porque tengo que trabajar sobre húmedo mientras que esté bastante húmedo, lo que voy a hacer es añadir otros colores en una esquina y en otra para que veáis cómo mientras que está húmedo el color se funde de una forma un poco aleatoria, pero que es interesante. Voy a usar para ello una botes de acuarela líquida, que es acuarela muy concentrada, para que veáis mejor el efecto. Tienen un cuentagota arriba, entonces voy a echar una gota simplemente sobre el amarillo y veis que al estar húmedo el amarillo, el color azul que he dado se mezcla con el amarillo, claro, y se difumina de una forma así muy peculiar. Hago también lo mismo en la esquina inferior derecha con un color rojo anaranjado y veis que el color va moviéndose por el papel y llegando a tocarse al final los dos colores. Ahora vamos a hacer una acuarela monocroma usando un solo color, un solo tono. He dado una primera capa de ese tono muy suave y cuando ya ha secado del todo, doy una segunda capa que veis que queda mucho más oscura porque se añade a la capa primera que hay. Esta capa tiene que ser del mismo tono y dada más o menos de la misma manera. Y sobre todo esperar que seque totalmente la acuarela de una capa a la otra. He dejado pasar ya bastante tiempo para que quede suficientemente seco y voy a seguir aplicando otra segunda capa para formar el efecto ese de montañas en la lejanía. Mientras que secaba he ido haciendo otro ejercicio que veis ahí a la derecha que ahora os explicaré un poquito en detalle. Esto de las capas es fundamental utilizar siempre el mismo color, con la misma densidad, no cogerlo con más agua y con menos, sino que sea el mismo color y el color, los distintos tonos se van consiguiendo con distintas capas. Reservar en acuarela es dejar una parte del papel tapada para que no pase la pintura. Se puede hacer con líquido enmascarador de este, que es un líquido que tiene
una punta y vais echando el líquido cuando sé que ya podéis dar la pintura y al final cuando ya está seco del todo se puede quitar con una goma de borrar. Otra forma de hacerlo, que la voy a usar en este momento porque voy a hacer formas muy sencillas que no necesitan líquido enmascarador, es con cinta de pintor, de esta que se quita luego fácilmente, entonces cortáis trocitos pequeños. Yo voy a hacer un efecto como de edificios en una silueta de una ciudad, entonces son rectángulos de distintas alturas que voy a poner uno junto a otro para hacer un poco la forma de los edificios de un paisaje urbano. Luego pongo una cinta que vaya también horizontalmente para que me tape un poquito la parte de abajo y también pueda reservarla. ¿Vale? Hay que apretarlo bien para que se pegue por todos lados y luego ya damos directamente el color. En este caso voy a dar el color del cielo de esa ciudad con esos edificios, entonces el color por arriba tenéis cuidado de que os quede en el cuadrado y por abajo ya pues sin miedo vais dibujando el color por encima de las cintas, llenándolo todo bien, que quede bien uniforme. Y ahora hay que esperar a que seque un poquito, unos 10 o 15 minutos. Cuando está seco ya del todo, podéis tirar de la cinta con cuidado para no estropear el papel, aunque sale con bastante facilidad. Y entonces, como ya está seco, al retirar la cinta, lo que os va a quedar es el color original del papel por debajo. Esto hace que podáis dar, por ejemplo, un degradado sobre un fondo de edificio o algo así, porque mientras que está tapado con el papel, toda esa parte no se mancha y podéis hacer cualquier efecto que queráis sin tener cuidado de entrar dentro de los bordes para reservar la forma de abajo. Una vez que ya esté seco del todo, pues le voy a dar algún efecto de sombra a todos los edificios para que se vea que son edificios de una ciudad, pues así de modo muy básico, pues voy haciendo los pisos de los edificios altos, alguna sombra y eso para que quede bien el dibujo y veis que toda la parte blanca queda totalmente perfecto, el borde nítido y queda blanco el papel por debajo. Estos son los 12 ejercicios que os he traído, como veis son muy sencillitos, empezando por el primero que es totalmente básico, luego se van complicando un poquito más, pero os aconsejo que los practiquéis para perderle el miedo a la acuarela y paso a paso, poquito a poco, no tiene por qué ser en estos cuadrados que yo he dibujado, lo he dibujado así para que sea un poco más fácil verlo todos los efectos juntos, puede ser cada uno en una hoja de A5 o independientes y seguramente tengáis que repetirlo varias veces, algunos de ellos, y considerad que la acuarela es un medio muy aleatorio, que salen cosas que no te esperas, que muchas veces eso es bueno, otras veces no es tan bueno, pero con estos ejercicios podéis ir practicando e ir controlando un poquito más. Pues espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias.